organizados por UNESIA, que como sabéis es la organización de agentes inmobiliarios que están en toda Andalucía, ¿no? Que lleva aproximadamente unas 300 agencias inmobiliarias. Hoy tenemos a Sonia El Jaquín, que nos va a hacer una exposición un poco basada en temas de inteligencia emocional para afrontar toda esta situación. Sonia tiene un currículum bastante amplio, lleva bastante tiempo con relación con el mundo inmobiliario, en la relación y en la comunicación no verbal, y digamos que entre sus títulos ha estado en la Escuela de Comunicación No Verbal, directora y docente en máster en Comunicación No Verbal y Habilidades, estudió en la Universidad de Valencia, estudió en la Universidad de Udima y también en la Universidad de Alicante, entre otras series de estudios. Entonces vamos a pasar a oír lo que nos expone Sonia, que es bastante interesante, dado que todos los días tenemos que relacionarnos con los clientes y observar su situación y demás. Sonia, buenos días. Cuando quieras puedes comenzar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Veo algunas caras ya conocidas y os agradezco muchísimo que queráis compartir conmigo este ratito. Voy a compartir pantalla porque os he preparado una pequeña presentación. No sé si la podéis ver, creo que sí. Sí, la vemos. Muy bien, fenomenal. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el tema de los miedos? Esto es la representación del miedo. Esto es lo que ahora mismo muchas personas están sintiendo. Entonces, yo os voy a proponer que acaparad, pero acaparad recursos que os puedan servir a salir de esta. Y desde luego que no va a ser esto lo que os va a ayudar a salir. Así que vamos a hacer esta presentación. Bueno, ya me ha presentado Juan, o sea que pasamos del currículum. Antes de empezar a daros herramientas, a mí me gustaría contaros un poco mi versión, ya que tengo la oportunidad, que esto no lo tengo todos los días, de que alguien me escuche. Es un placer que alguien me escuche mis cositas, lo que a mí me gusta contar. Os quería contar mi visión. Para mí, ¿qué supone esta crisis? Esta crisis tremenda, que para mí es una desgracia, o sea, tampoco quiero sacar aquí lados positivos de donde hay desgracia, porque para mí es eso, es una desgracia que nos ha caído y que tenemos que intentar salir lo antes posible, ¿no? Para mí esta crisis, lo primero, ha supuesto ya una cura de humildad. Y supongo que para muchos de vosotros, si lo pensáis también, una cajera de un supermercado es mucho más importante que yo. Una auxiliar de enfermería que está pues limpiando a los enfermos es mucho más importante que yo. Yo soy prescindible. Y a muchos supongo que si habéis tenido esta reflexión os habrá pasado lo mismo. Un poquito, vamos a bajar los humos porque no somos tan importantes. Cura de humildad. Para mí es uno de los grandes aprendizajes que yo me he llevado de esta crisis. Pero también supone la constatación de una necesidad de transformación digital en las empresas. Esa transformación digital es mucho más que hacer webinars como sé que estáis haciendo todos los días y de diferentes ámbitos, ¿no? Incluye el teletrabajo, porque yo creo que el teletrabajo ya se está perfilando como una buena herramienta en la que podemos dar también mucho de nosotros, pero que nos permita conciliar también con la vida personal. Yo llevo ya años trabajando en casa, yo ya tengo el despacho en casa desde hace años. Y bueno, no lo he notado tanto, pero lo cierto es que hablando con mucha gente me doy cuenta que esta crisis implica que reconocemos el valor del teletrabajo y la capacidad que tiene para acercarnos un poquito más a esa conciliación con la vida familiar, ¿no? Supongo que algunos de vosotros no estaréis de acuerdo conmigo, pensaréis, yo estoy deseando volver a la oficina, estoy deseando estar en la calle todo el día. Sí, se puede buscar un punto intermedio, pero desde luego el trabajar desde casa, siempre que el entorno en casa nos lo permita, pues también es una buena opción, ¿eh? Ese presentismo que tenemos aquí en España, presentismo quiere decir estar todo el día en la oficina y no irse hasta que no se ha ido el jefe y echarle muchas horas para que vea que trabajamos mucho, pues a lo mejor tenemos que cambiar un poquito ese estilo, ¿no? Ese estilo de trabajo.
También supone, ha supuesto para mí, aquí os estoy dando mi opinión, ya que tengo la suerte de que me estáis escuchando, también supone conocerse mejor a uno mismo. Fíjate cómo reacciono yo a las cosas, para bien o para mal, y también conocer mejor a los demás. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, que a través de esta crisis he visto la cara más empática, más altruista, más cooperativa de algunas personas, y también he visto cómo otras personas se han quitado la máscara y he visto su cara más egoísta, más tonta, más de mala leche, ¿vale? Más de malas contestaciones, simplemente porque tú te sientes mal y lo pagas conmigo. Bueno, esto también nos viene bien, que nos quitemos las máscaras y veamos cada uno para dónde tira. Que en ambientes amables, en situaciones amables como las que hemos tenido la suerte en nuestra generación de vivir hasta ahora, más o menos, quitando de esa crisis del 2008, pues en situaciones amables todos somos muy guays. La cosa se complica cuando la situación está difícil, ¿no? También supone, esta crisis ha supuesto para mí la importancia de la adaptación. Adaptación a una nueva realidad, a un nuevo entorno incluso digital, ¿no? A una nueva forma de relacionarnos a través de un puntito verde, que es lo que estoy viendo ahora mismo. No veo otra cosa. Y a través de eso me estoy relacionando ahora mismo con un montón de personas que están a cientos de kilómetros de donde estoy yo. Y también implica nuevos nichos de mercado, porque también puedo hacer de alguna forma o de otra forma diferente nuevos negocios. En comunicación no verbal somos fieles seguidores de Darwin, porque Darwin enunció diferentes teorías que en comunicación no verbal a fecha de hoy están plenamente vigentes, así que para nosotros es, bueno, el top, ¿no? Entonces Darwin, sabéis que decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, son aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y al final yo creo que esta crisis lo que nos está poniendo delante de la cara es esa necesidad de adaptarnos, pero adaptarnos no solamente a las novedades, al nuevo entorno, a la nueva situación, sino hacerlo de una forma rápida. El domingo, anteayer, me enviaron por WhatsApp de una escuela de negocios pequeñita de Alicante, digo pequeñita porque sé que la gestionan entre dos hermanos, me enviaron un WhatsApp ofreciéndome un curso de formación para aprender a adaptarme. Y claro, yo me quedé así, yo digo, pero ¿me enviáis esto 3 semanas después de que estemos todos metidos en casa? ¿Esa es vuestra capacidad de reacción? 3 semanas para montar un curso, un webinar para enseñarme a adaptarme. Yo hace ya 3 semanas que me he adaptado y que estoy haciendo cosas diferentes. Yo tenía pues la agenda hasta junio, pues la tenía llena de cursos de diferentes entidades, tenía 2 que los había programado desde la Escuela Código No Verbal y todos los demás pues estaba contratada para un curso para la Policía de Murcia, que era de 1 semana, pues para un curso en Alcantarilla, que era para una empresa de no sé qué, para otro. Tenía también varias consultorías ya a punto de empezar, porque empezaban en abril, justamente inmobiliarias, ¿vale? De una nueva área de negocio que había abierto de consultoría de comunicación para inmobiliarias. Me lo cancelaron todo. El día 13 de marzo yo estaba en Vigo dando un curso, acabé el curso y me tuve que volver, era un sábado, no, un viernes, mentira, un viernes, tuve que volver corriendo esa noche a Valencia porque al día siguiente anunciaron que iban a declarar el estado de alarma. Al día siguiente yo se supone que tenía que estar en Coruña dando otro curso. Ese curso lo tuvimos que cancelar y devolver el dinero a todas las personas que estaban inscritas. 2 semanas después tenía un curso en Oviedo, lo tuve que cancelar y devolver el dinero de las personas que ya estaban inscritas. Y de repente, en cuestión de un fin de semana, os estoy hablando del viernes que estaba en Vigo, pues el domingo yo me había quedado sin nada. Es decir, ni cursos ni consultorías, excepto un cliente de una inmobiliaria del norte que sí que decidió seguir y estamos haciendo esa consultoría por vía telemática, pues de repente me había quedado con la agenda vacía. Y supongo que a vosotros os ha pasado en vuestro sector pues algo muy parecido. Esto, como os digo, pasó el viernes,
El sábado a las 5 de la mañana llegué aquí a Valencia y el domingo a las 7 de la tarde hice mi primer Facebook Live y estuve 15 días haciendo Facebook Lives cada día a las 7, ¿vale? Y esa fue la primera decisión que yo tomé. Es decir, en 48 horas, desde el viernes hasta el domingo, yo empecé a reinventarme con una agenda vacía, con mis gastos, igual que tenéis vosotros, mi hipoteca y mis movidas y el colegio de la niña y no sé qué, y sin ingresos. Bueno, pues yo me he reinventado y ahora mismo os digo, estoy completamente digitalizada. O sea, todo lo que estoy haciendo, y estoy haciendo bastantes cosas, todo vía telemática, ¿vale? Tengo 3 grupos de alumnos, ¿vale? En 2 grupos tengo 20 personas, 20 en cada uno, y en otro grupo tengo 7, que es el grupo avanzado. Y me he reinventado y tengo pues otro trabajo diferente. No es exactamente lo que hacía antes, ¿vale? No. Pero ¿es mejor en presencial? Sí, lo mío es mejor en presencial. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y nos tenemos que adaptar. Y adaptarnos rápido. No vale estar 3 semanas esperando a ver qué hago. Hay que ponerse las pilas. Y entonces a mí me gustaría que cuando yo acabe ahora de soltaros mi rollo, os quedéis un ratito reunidos con vosotros mismos y os preguntéis, ¿qué estoy haciendo yo para adaptarme? Pero ahora, ¿qué estoy haciendo ya? ¿Qué cosas he hecho y qué cosas estoy haciendo? Es importante. Otra cosa que para mí supone esta crisis. Pablo Herreros, que es el que veis en la foto, era un primatólogo y sociólogo, para mí muy, muy interesante, murió hace muy poquito de cáncer. Y Pablo Herreros tiene, por cierto, tiene un libro que se llama Yo Mono y tiene otro libro que es La inteligencia emocional de los animales. Os lo recomiendo porque Pablo Herreros lo que hacía era compararnos con los primates no humanos y con cualquier otro tipo de animal, ¿no? Y al final nos creemos súper desarrollados y no somos más que unos primates más, con capacidad de habla, sí, pero no somos más que eso, unos primates más, ¿no? Entonces, Pablo Herreros decía, y esta crisis ha constatado que tenía razón, somos de naturaleza cooperativa. Y es la empatía la que debe mover el mundo, no la competencia. Aquí es, como os decía antes, cuando se están destapando las caretas unos y otros, para bien y para mal. Aquí es cuando estamos viendo quién es de naturaleza cooperativa y estamos viendo escenas maravillosas en los telediarios, lo que nos dejan, claro, porque muchas veces lo que nos están enseñando es cosas negativas, ¿no? Pero a veces vemos situaciones que dices, madre mía, nunca hubiera pensado que esta empresa o esta persona se iba a poner e iba a hacer este tipo de acción solidaria, altruista. Nunca lo hubiera pensado. Bueno, pues va y la hace. Somos de naturaleza cooperativa y es la empatía la que tiene que mover el mundo, no la competencia entre nosotros. Si no salimos unidos, va a ser complicado que salgamos. Ayer tenía un webinar con diferentes directivos eran directores de marketing y de comunicación en distintas empresas grandes, ¿no? Multinacionales. Y estaba el director de comunicación de Bacardi, de la bebida alcohólica. Y decía, nosotros hemos parado de producir nuestras bebidas, ya no producimos eso. Y en esta situación, pues realmente a nosotros como empresa nos da igual vender una caja más o menos de ron Bacardí. Lo que queremos es bueno, pues adaptarnos a esta situación. Y se habían puesto a hacer alcohol sanitario. Y estaban produciendo eso en sus principales fábricas, ¿no? Bueno, pues es esa empatía, esa cooperación la que va a mover el mundo. No esperemos que sea la competencia la que lo haga. Y ya yendo al tema inmobiliario, he estado reflexionando cuando preparaba este webinar para vosotros, yo digo, a ver, ¿y para un inmobiliario esto qué supone? Pues yo sinceramente, para mí es un argumento de venta nuevo que tenéis ahora. Porque todos tenemos, y vamos a tener cuando salgamos de este confinamiento, todos vamos a tener en la cabeza muy presente si lo hemos pasado mejor o peor durante este confinamiento, durante este retiro dentro de nuestra casa metidos durante semanas, ¿no? Entonces, yo os digo una cosa, yo vivo en una casa de pueblo, es un pueblo que está como a 30 kilómetros de Valencia, o sea, es un pueblo
relativamente retirado de la gran ciudad. Es un pueblo de agricultores. Aquí por las mañanas pues lo único que se ve de normal es el tractor que va bueno, pues a su campo. Está rodeado de naranjos, de mandarinas también. Y es una casa, como os digo, una casa de pueblo de 400 metros. Sinceramente, con lo mismo que me costó esta casa aquí, ya os podéis imaginar que si me voy a Valencia con ese mismo dinero, pues me toca un piso de, yo qué sé, de 70 metros o de 80 metros, ¿no? Tenéis un nuevo argumento de venta. Tenéis el argumento ahora mismo de, ojo, si por alguna razón tienes que quedarte en casa, pero puede ser esto que nos ha pasado, como puede ser que de repente mi madre caiga enferma y yo me tenga que quedar cuidándola. Puede ser que me rompa una pierna y tenga que estar durante varias semanas en casa. Cualquier situación en la que tú tengas que estar en casa, ¿realmente tú quieres estar en una casa cochambrosa de 70 metros, de 60 metros, o quieres estar en una casa amplia, cómoda, espaciosa, donde tengas una habitación extra que puedas utilizar para lo que quieras, para hacer deporte, para poner un despacho, para lo que tú quieras? ¿Por qué no inviertes un poco más y te compras una casa un poco mejor? Yo, sinceramente, reflexionando, como os digo, en este webinar, en qué cosas os podía contar y que os interesaran, yo lo veo clarísimo. Para mí esto es un nuevo argumento de venta que tenéis ahora mismo para hacer que vuestros clientes piensen en quizás un poquito mejor pagar un poco más y tener algo pues que merezca más la pena, ¿no? Y por supuesto, esta crisis también supone un cambio en nuestro estado emocional. ¿O no lo creéis así? Yo creo que el estado emocional nos ha cambiado a todos. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo hemos estado así? Otra pregunta, ¿nos afecta ese cambio emocional a la hora de tomar decisiones? Pues os hago spoiler, sí, nos afecta y mucho, y mucho. Fijaos, el comportamiento no verbal es un reflejo de diferentes cosas, como puede ser la personalidad. Según la personalidad que tengamos, pues así nos comportamos, así gesticulamos o así tenemos más o menos expresividad facial o un tipo de expresividad facial u otro. También es un reflejo de nuestras emociones, de nuestras motivaciones, actitudes, incluso pertenencia a determinados grupos, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto influye en la toma de decisiones, por supuesto. Mi personalidad, claro que influye a la hora, por ejemplo, de comprar una casa, o mis emociones o mis motivaciones, ¿no? Pero también es cierto que hay una influencia del ambiente y de los demás también. Esto muchas veces lo explico cuando hago cursos para inmobiliarios. Si os va una pareja a comprar un piso, ¿me queréis decir que es la pareja únicamente la que toma la decisión? ¿Que no andará por ahí la suegra o el suegro? Y también a lo mejor es que están poniendo la mitad del dinero, ¿que no van a participar ellos en la toma de decisión? Pues claro que sí. Entonces siempre hay influencia de los demás. Pero es muy importante, y hoy en día lo estamos comprobando, la influencia del ambiente. Es decir, el entorno, lo que está pasando, y no podemos obviarlo. Es decir, nosotros en comportamiento no verbal nos quedamos muchas veces aquí, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay un componente y que ahora mismo se ha hecho súper presente, que es la influencia del ambiente. Esa influencia del ambiente repercute directamente en mis emociones. Es decir, como esté la situación fuera, así va a influir en mis emociones, ¿no? También en mis motivaciones o mis actitudes. Y eso, a su vez, como veis, repercute en la toma de decisiones. Yo este gráfico lo pongo muchas veces cuando explico para qué sirve la comunicación no verbal, porque el comportamiento no verbal nos puede ayudar, como veis, por transitividad, a predecir o incluso a ayudar a adaptarnos incluso a esa toma de decisiones por parte del cliente. Pero en este caso quiero poner un poco el foco en esa influencia que tiene el ambiente en nuestras propias emociones, que es muy importante, ¿sí? Bien, fijaos, esta curva que os pongo ahora no es mía, es de Pilar Jericó, publicada en El País, que es el impacto emocional de la pandemia. Más o menos todos estamos pasando o hemos pasado por aquí. En un primer lugar, se produce lo que ella llama la llamada, es decir,
oímos, como en febrero, hay un nuevo virus en China. Automáticamente se produce ese segundo punto, esa segunda fase en la que decimos, bueno, en China, fíjate qué lejos está, miles de kilómetros, eso aquí no va a pasar, la negación de lo que estaba por venir, ¿no? Cuando ya de repente viene aquí, entonces sentimos rabia, la emoción de rabia. Y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué no se ha hecho esto antes? ¿Por qué no se han tomado medidas antes? Nos ponemos pues, en contra de las medidas incluso que está tomando el gobierno, ¿no? Después viene el miedo. El miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Y si me enfermo? Y resulta que no hay bastantes UCIs, no hay bastantes respiradores. Un miedo que en unas personas ha sido más profundo y en otras menos. Después tenemos la fase de la aceptación. Bueno, me siento triste, me siento decaído, fíjate, Dios mío, se para la economía y yo sigo teniendo gastos y no tengo ingresos. Me siento vulnerable, me siento desprotegido. Y después es cuando empiezo a remontar. Entonces es cuando vienen los nuevos hábitos y la confianza en el futuro. Y entonces me cuido, veo la oportunidad de obtener algún tipo de aprendizaje de toda esta desgracia, ayudo a otros, altruismo, y confío en lo que todo esto, toda esta situación terrible me está enseñando. Por último, la pandemia pasa y yo he aprendido y soy más fuerte. Yo creo que más o menos todos podemos sentirnos identificados en cierta medida con estas fases, ¿no? Con esta curva de fases del impacto emocional de la pandemia en nosotros, ¿no? La pregunta es, ¿en qué fase estás? ¿Dónde estás? ¿Vale? Yo ahora mismo estoy aquí, tengo nuevos hábitos, pero es que yo pasé de aquí a aquí en prácticamente 48 horas. Y las he pasado, todas estas fases las he pasado, no estoy negando que no las haya pasado, ¿vale? Yo también he comprado alguno de más. Sí, ese miedo lo he tenido, pero yo ya estoy aquí y yo quiero saber dónde estáis vosotros, porque hay que pasar las fases, pero hay que pasarlas y ya vamos a otra cosa que llevamos ya 3 semanas con esto, ¿vale? Es importante, porque si no llegamos aquí, no vamos a tener la posibilidad, si nos quedamos aquí en la tristeza, como supongo que muchos de vosotros estaréis aún, no nos estamos dando la posibilidad, puesto que estamos en un estado emocional de tristeza muy intenso, de conseguir, digamos, obtener nuevas vías de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas ideas, ¿vale? Porque si la intensidad emocional de carácter negativo es muy intensa, no podemos racionalizar bien la situación y, por tanto, nuestros recursos internos y externos para poder afrontar esto que nos está pasando. Es importante que lleguemos cuanto antes a esta fase del impacto emocional. Y como os decía, ¿dónde estáis vosotros? Este es el ejercicio de reflexión interna junto con el otro ejercicio que os he puesto antes, de qué estáis haciendo para adaptaros, que me gustaría que hicierais cuando acabe este webinar. Fijaos, os quiero hablar de la resiliencia, que es un término que se utiliza mucho, lo habréis oído muchas veces, pero yo os he querido poner este gráfico. Para que lo veamos, yo soy muy de gráficos, muy de cosas así muy concretas, entonces quería poneros esto en un gráfico, fijaos, si aquí tenemos la línea del tiempo y aquí tenemos pues el desempeño o el bienestar de las personas, pues nosotros estamos aquí más o menos, estamos ahí enseñando nuestras casas, haciendo nuestras cositas, gestionando nuestra inmobiliaria y de repente aparece la crisis, nunca mejor dicho, la crisis, ¿vale? La crisis sanitaria en este caso. Y la gran mayoría de nosotros, ¡pam!, pegamos el bajón. Y esto es inherente prácticamente a la condición humana. Muy pocos se van a mantener ahí resistiendo, en esa línea verde de la resistencia. La mayoría pegamos el bajón. Y no pasa nada, es así, es inherente al ser humano. Entonces, hay personas que se van a quedar en ese bajón y van a andar ahí ya, digamos, por abajo. Y eso es la supervivencia, eso es, bueno, pues simplemente sobrevivir, intentar pasarlo. Luego hay personas que, pasado un tiempo, cuando ya estén más o menos por aquí,
conseguirán volver al estado en el que estaban justo antes de la crisis, aquí, a este mismo nivel. Y eso es lo que llamaremos la recuperación. Me recupero de esta crisis y vuelvo a donde estaba antes. Pero luego hay personas a las que esta crisis les va a hacer más fuertes. Yo sé que esto puede sonar a algo, digamos, a palabras vacías, pero lo cierto es que hay personas que son capaces de, sí, es cierto, he pegado el bajón, pero ahora me recupero e incluso innovo y creo nuevos métodos o nuevas formas de hacer negocio. Y resulta que cuando la crisis pasa, yo ya soy más fuerte y tengo más recursos, porque incluso he ampliado mi forma de trabajar. Ya no digo la he cambiado, la he ampliado. Y cuando todos volvamos a la situación en la que estábamos justo antes de esta crisis sanitaria, estas personas no solamente volverán a lo que ya hacían antes, sino que incluso tendrán más negocio, porque habrán conseguido generar más recursos internos o externos en su trabajo. Esa es la idea, tener esa resiliencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues unos se van a ir al supermercado a comprar papel de váter. También es cierto, yo no voy a comprar, pero va mi marido y me dice que también escasean los pañuelos de papel, la lejía. Bueno, pues ese tipo de cosas, vale, es cierto. Unos pueden hacer eso y piensan que con eso la cosa está solucionada. Yo creo que lo primero es plantearnos quién quiero ser. ¿Quién quiero ser hoy y quién quiero ser a largo plazo? ¿Vale? Y aquí os pongo esta frase que me parece muy mona para describir cómo me planteo yo la vida. Y si a mí la gente que me rodea, más o menos en un círculo más cerrado o en un círculo más amplio, me importa 3 pimientos porque yo lo que quiero aquí es facturar, que vale que me preocupa facturar, porque los autónomos, y la mayoría de vosotros lo sois, yo sé que tenemos esa preocupación, yo también la tengo. Pero si resulta que la gente que de alguna forma está cerca de mí, más o menos cerca, pues me importan 3 pimientos, porque aquí lo importante es que yo facture a final de mes, pues a lo mejor no estoy hecha de acero inolvidable. Las buenas personas están hechas de acero inolvidable y una mala persona nunca, nunca va a poder ser un buen profesional. Entonces yo creo que lo primero es preguntarse qué quiero ser yo. Y esta crisis me lo tiene que aclarar. Y como os decía antes, aquí están saltando las caretas, están saltando. Y vosotros mismos estoy convencida que tenéis ahora mismo, que os lo estoy diciendo, en la mente gente de un lado y de otro, gente que ha saltado para bien porque te ha sorprendido, has dicho, madre mía, nunca hubiera pensado que esta persona era tan fantástica y maravillosa. Y luego gente pues que te has dado cuenta que no eran lo que parecía. Fijaos, hay una frase de Dale Carnegie que fue más o menos, podemos decir que fue el padre de los libros de autoayuda, que decía, nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna que dar. Y cuando se refería a esto, no se refería solamente a la sonrisa física, a la expresión facial, sino que también se refería al enfoque en positivo que tenemos que hacer hacia los demás. Yo sé que esto os puede sonar ahora mismo, si estáis muy, muy preocupados por vuestra situación económica, os puede sonar a palabrería. Creedme que no lo es. Creedme que cuando yo doy, sin esperar nada a cambio, resulta que me viene mucho más. Y no os planteo esto como que es el universo, no sé qué, a mí esas cosas no me gustan, ¿vale? Me gusta sentir, cuando decimos eso de es el universo el que me envía no sé qué, es como que tú estás admitiendo que no tienes control sobre tu vida, sobre tus decisiones. Y yo no creo que esto sea así. Cuando yo doy sin esperar nada a cambio y lo hago con sinceridad y lo hago desde el amor, desde el cariño, por alguna razón la gente lo percibe y la gente quiere estar con buena gente. Así de claro. No es finalmente el que más sabe ni el más hábil, hay que tener habilidad técnica, por supuesto, sino el que conecta más emocionalmente. Esto aplicadlo a vuestro trabajo como inmobiliarios, porque también es válido para eso. Y también os quiero decir algo, ¿dónde está el foco de interés de vuestro cliente?
El foco de interés de vuestro cliente siempre, siempre está en sí mismo, pero hoy más que nunca. Siempre. Un cliente, cuando va a ver una casa, en realidad no está viendo que tiene 3 habitaciones y 2 cuartos de baño. Está viendo que aquí puedo poner el despacho y ahí puedo arreglarlo para que venga mi madre de visita. Y aquí en este baño tiene ducha para que cuando venga mi madre de visita no tenga que levantar la pierna para meterse en la bañera, ¿vale? Por eso es bueno que tenga ducha. Entonces, en realidad, el foco siempre el cliente lo tiene puesto en sí mismo, en qué beneficio, qué voy a obtener de esta transacción, en el caso de una venta inmobiliaria, ¿no? Pero hoy más que nunca, ¿vale? Porque todos tenemos, de alguna forma, a todos nos ha tocado esta crisis, a todos nos ha trastocado esta crisis y, por tanto, el foco más que nunca de nuestro cliente está en sí mismo. Fijaos, este es vuestro cliente y aquí estáis vosotros. Diréis, ¿aquí dónde? Aquí. Vosotros sois su refugio y eso es lo que debéis transmitir a vuestro cliente. Esa es la percepción que se tiene que llevar vuestro cliente. Sois su refugio, en quien puede confiar, en quien le puede hacer una llamada sin necesidad de estar intentando venderle algo, simplemente porque quiere saber sinceramente, con sinceridad, cómo se encuentra su cliente, ¿sí? Sois su refugio. Es el momento, bajo mi punto de vista, de estar, no de vender. Y eso yo sé que es difícil, es fácil de decir y difícil de hacer, ¿eh? Pero es el momento de estar. Si además vendéis, pues fenomenal, pero es el momento de estar. Es decir, de interesarnos sinceramente en nuestro cliente, no en su casa, no es si la vende por más o por menos, de centrar la conversación en nuestro cliente y en lo que le preocupa, en lo que le interesa. De ayudar dentro de vuestras posibilidades, cada uno dentro de lo que pueda, ¿no? a su cliente o a las personas que le rodean, de empatizar con el cliente, en definitiva. Es decir, es el momento también de centrarnos en aquello que nosotros podemos controlar. Y esto es un concepto que con el que me gustaría acabar esta charlita, ¿no? ¿En qué podemos controlar nosotros? Porque la mayoría de situaciones de ansiedad y de desasosiego que estamos viviendo tienen que ver con cosas que nosotros no podemos controlar y que por tanto es bastante poco productivo el que nos centremos en esas cosas que están fuera de nuestro control. Seguramente a muchos de vosotros os sonará Stephen Covey, porque escribió un libro que supongo que muchos tenéis en vuestra biblioteca, Los 7 hábitos de la gente altamente productiva. Y hay una adaptación que yo traduje pues hace unos días, es una adaptación de Lansley, de otro autor, del círculo de influencia del que hablaba Covey, ¿no? Y es una adaptación al COVID-19 y yo hice la traducción, ¿no? La tenéis aquí. Entonces, fijaos cómo son 3 círculos concéntricos y el círculo que está, yo digamos que estaría aquí en el medio y entonces hay un círculo que es de las cosas que están fuera de mi control. ¿Qué está fuera de mi control? Bueno, pues mi respuesta emocional inicial, es decir, cómo de forma instintiva, es decir, primitiva, aquí ponía el original, mi yo simio, es decir, de forma instintiva, ¿cómo reacciono en un primer momento? Pues me voy corriendo a acaparar papel de váter por si acaso se acaba el mundo y yo no tengo bastante papel de váter, ¿no? Eso es algo que en un primer momento está fuera de mi control, es cierto, ¿no? También es cierto que las noticias que salen en la tele están fuera de mi control. Yo no puedo controlar lo que sale en la tele, ¿no? Pero sí que es cierto que puedo elegir ver esas noticias pues, un máximo de 2 veces al día y durante no más de 10 minutos. El clima. Aquí en Valencia, yo no sé si es que como que se ha puesto todo de acuerdo y desde que estamos aquí recluidos está lloviendo muchísimo. ¿Vale? A mí la lluvia de siempre me ha puesto un poco triste y así como melancólica, ¿no? Bueno, como me estoy manteniendo muy activa, pues tampoco me da mucho tiempo, pero es cierto que el clima es algo que yo no puedo controlar, ¿no? La economía
la macroeconomía, es decir, en los grandes números. Yo eso tampoco lo puedo controlar, es lo que es. ¿De quién me enamoro?, decía el autor. Bueno, yo no acabo de verlo si aquí es el momento, pero bueno, quizás, ¿no? Ya os digo que es una traducción solamente que he hecho yo. La cronología del coronavirus, es decir, las diferentes fases para eliminar, erradicar de alguna forma el COVID-19, ¿no? ¿Qué más? Los medios de comunicación. Lo que dicen los medios de comunicación, pero sí que es cierto que puedo poner límites de los periódicos, etc. Y luego fijaos como esto de aquí ya está un poquito entre este primer círculo que está más fuera, que es el que está fuera de mi control, y el siguiente círculo, el amarillo, que son cosas en las que, bueno, yo puedo influir de alguna forma en esas cosas, ¿no? Que son cómo de bien estoy conectado con los demás. Entonces sí que es cierto que habrá cosas que no tengan que ver conmigo, que yo no pueda controlar. Pues por ejemplo, si no hay wifi, pues a lo mejor es algo que yo no puedo controlar, pero o si mi madre no tiene teléfono inteligente y no puedo hacer videollamadas, pues eso es algo que a lo mejor si vive muy lejos yo no puedo controlar, pero de alguna forma sí puedo influir en muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de veces que llamo a unos y a otros, por ejemplo, ¿no? Luego, mis gastos y mis ingresos, pues hombre, ambos dependen de las circunstancias, de las oportunidades y también de mi mentalidad. Entonces, como también dependen de mi mentalidad, pues sí que puedo influir un poco en ellos, pero hay otras cosas que son las circunstancias que de repente, pues a mí, en mi caso os digo, pues me cancelen todo, evidentemente, pues me han cancelado todos los cursos, las consultorías, como os he dicho, menos una, pues eso no depende de mí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí puedo hacer algunas cosas porque mi mentalidad es abierta y digo, bueno, pues genero nuevo negocio. Entonces, son cosas en las que algunas están fuera de mi control, pero en otras puedo influir. ¿En qué puedo influir? Pues en pararme a evaluar mi reacción emocional emergente, es decir, en frenar un poquito y decir, a ver, un momento, ¿cómo estoy yo y qué me está pasando? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Esto es la persona que yo quiero ser en esta situación? ¿Vale? En eso sí puedo influir. ¿En qué más? En mi estado de ánimo, manteniendo una perspectiva positiva dentro de lo que cabe, descansando, reflexionando y planificando, haciéndome una planificación estratégica. Puedo influir en mi pánico, en mi miedo. Pues si sentís cierta ansiedad, hacer respiraciones profundas os puede ayudar. También a nivel cognitivo, reflexionad sobre, bueno, pues intentar relativizar lo que está pasando. Luego también puede influir en cómo lo están afrontando los demás, ayudándoles a afrontarlo mejor. La conducta de los demás, se me había pasado deciros, está un poco en el medio, entre cosas que están fuera de mi control, que no puedo controlar cómo el vecino de enfrente reacciona, y cosas en las que sí puedo influir. También puedo influir en cómo me expongo al virus, quedándonos en casa, yendo a comprar una vez a la semana y no cada día que veo yo pasar a la misma señora, a la misma vecina, a por una barra de pan, que la estoy viendo todos los días. Diréis, esta tiene poca faena. No, tengo mucha, pero es que pasa por delante todos los días a comprar una barra de pan. Pues chica, te estás exponiendo de más, la verdad. También puedo influir en el bienestar de los que me rodean, potenciando mi compasión, mi altruismo. Y finalmente, ¿qué cosas puedo controlar? ¿Qué cosas están absolutamente bajo mi control? Pues mi pensamiento y mi respuesta conductual. ¿Qué pienso y cómo me comporto? Eso está, no lo dudéis, bajo nuestro control. ¿Cómo me siento y pienso sobre lo que está ocurriendo? Lo puedo controlar. Mi forma física, también lo puedo controlar. No necesito mucho espacio para poder hacer alguna tabla de ejercicios. Mi higiene de manos y distancia social, también lo puedo controlar. ¿A quién elijo para pasar mi tiempo? Lo puedo controlar. Mi tiempo, aunque sea virtual, es mi tiempo igualmente. Hoy os agradezco muchísimo que hayáis decidido pasar vuestro tiempo conmigo. Es algo que habéis controlado vosotros. ¿Y cómo invierto mi tiempo? ¿En qué cosas voy a invertir mi tiempo? Todo eso es algo que está bajo mi control. Mi recomendación es que os quedéis siempre en estos dos círculos. Lo demás son ganas de amargarse, son ganas de pasar lo peor de lo necesario.
¿Que el gobierno no ha dado las ayudas que tenía que haber dado a los autónomos? Pues claro que no, ya lo sabemos todos, pero yo me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque voy a ser mucho más eficiente, voy a poder generar nuevos recursos internos míos y voy a poder generar nuevos canales de negocio y nuevas ideas. Y al final, una frase que me gusta mucho es de John Wooden, el entrenador de los UCLA. Decía, los pequeños detalles son vitales. Las pequeñas cosas hacen que sucedan las grandes cosas. Con pequeños cambios en nuestra actitud, en nuestra emoción, podemos conseguir estar en un estado emocional equilibrado que nos permita generar nuevas ideas. Si estamos muy alterados, no vamos a poder salir de la forma más eficiente posible. Con esto os dejo aquí mis datos de contacto. Si me escribís un correo electrónico aquí a este mail que sale aquí, ¿vale? Si alguien quiere la presentación que acabo de hacer, os la regalo, es para vosotros, ¿vale? Solamente me la tenéis que pedir y yo os la regalo. Y dicho esto, me gustaría saber si hay alguna pregunta, porque hasta ahora no había visto nada, ahora os veo a todos, ¿qué tal? Decidme si hay alguna pregunta. Sonia, si alguien ha preguntado algo. Pues Sonia, a mí un compañero me ha pedido si podías poner otra vez la gráfica de Pilar Jericó. Pero bueno, Sí. Entiendo que si vas a regalar las diapositivas... Claro, os las envío a los que queráis, solamente me tenéis que enviar un correo. Sonia, que de Nexia, pásame la presentación y yo os la envío en PDF. De acuerdo, muy bien. Pues por aquí... No hay ninguna otra pregunta. Yo creo que eso no es buena señal. Me estáis dejando un poco aquí con la emoción. Bueno, hay compañeros que están escribiendo, que están sacando muchas cosas positivas. El correo otra vez, porfa, me pedís. Vale, el correo. sonia@códigonoverbal.com. ¿Vale? Me escribís ahí y yo os lo envío. Te hago una pregunta, Sonia. Sí. Bueno, vamos a volver a vernos con la gente, como es lógico. Esperemos que lo antes posible. Y por nuestro trabajo tendremos que ir a casas de clientes, propietarios, y tendremos que acompañar a compradores a casas de esos clientes. Hemos visto en internet muchas formas de saludarse, que si me saludo con el pie, que si me saludo con el codo, todas un poco que parecen de risa. ¿Cómo recomiendas tú que saludemos a esos clientes que lógicamente no va a ser ni un beso ni darnos la mano? Claro, y además esto va a durar un tiempo. Muchas gracias por la pregunta, porque creo que es una cosa muy de comunicación no verbal y me parece que os puedo dar un consejito que igual os puede ser útil. El miedo este que tenemos ahora mismo en el cuerpo, de a ver si este me va a contagiar, esto nos va a durar un tiempo. ¿Vale? No va a ser inmediato, es decir, no creo que levanten el confinamiento y automáticamente ya nadie tenga miedo de que le contagien, sino que, bueno, pues esto va a durar un tiempo y va a ser progresiva esa vuelta a la normalidad. Mi consejo, cuando quedéis con un cliente, tened ya incluso el texto redactado, no lo improviséis, sino que acordadlo además en la oficina cómo queréis redactarlo de la mejor forma posible. Cuando quedéis con el cliente, igual que le decís la hora y el lugar, acordad también cómo os vais a saludar. ¿Vale? Parece una tontería esto que os estoy diciendo, pero os va a evitar esos momentos que seguramente se van a producir muy incómodos si no hacéis este acuerdo previo, de gente que ya no tiene miedo y que directamente quiere dar la mano, con gente que aún va con la mascarilla a pesar de que ya han pasado 3 meses y aún está un poquito con el miedo en el cuerpo. Simplemente acordadlo. Yo os recomiendo que durante un tiempo, también para que vuestros clientes se sientan más tranquilos y más cómodos y sientan además que tenéis esa responsabilidad social corporativa, que está ahora muy de moda, pero que no es más que simplemente ser empáticos con los clientes, pues les digáis, bueno, algo así, yo que sé, bien redactado, pero algo así del estilo, nuestra inmobiliaria vela por sus clientes, compradores y vendedores, por ello
le rogamos que el saludo, no sé, redactar algo de ese estilo, ¿vale? Que el saludo se haga con una amplia sonrisa que estaremos encantados de recibir y de dar, pero evitando el contacto físico, algo de ese tipo, ¿vale? De esta forma, dentro de lo que cabe, si se acuerda el cliente, claro está, evitaréis vosotros también, porque dentro del mundo inmobiliario pues también hay gente más aprensiva y menos aprensiva, ¿no? Entonces vosotros también evitaréis el sentiros incómodos por situaciones que se puedan producir de este tipo. Yo no soy partidaria de hacer saludos de estos así espectaculares con el codo y movidas de estas, porque no deja de ser algo, bueno, pues divertido si queréis, pero estamos en un ambiente de trabajo y estar saludando a un cliente con el codo, pues aquí no tiene mucho sentido, ¿vale? O con una patada, o es que he visto muchos saludos, ¿vale? Entonces, arrearle una patada al cliente, pues tampoco me parece una muy buena opción, la verdad. Tenemos otra pregunta por aquí, por el chat, de nuestra compañera Paz Fernández, que dice: ¿qué podemos hacer cuando las distintas personas de nuestro equipo se encuentran en estados emocionales y de actitud muy diferentes? Yo creo que, como os he dicho antes, la ayuda de unos a otros, ¿vale? Los que están ya en esa curva que os comentaba antes de Pilar Jerico, los que ya están más arriba, ya están saliendo del agujero, pues esos son los que tienen que ayudar a los otros, ¿vale? Y tenemos que tirar todos del carro, ¿eh? A lo mejor el que está peor resulta que es el CEO de la oficina, ¿vale? Pues hay que ayudarle también. Es decir, aquí ya no es una cuestión de el jefe de equipo tiene que ayudar a los asesores y a su vez el CEO tiene que ayudar a los jefes de equipo. No. Aquí es justamente, y has dado ahí en Paz en la clave, es el que ya está arriba de la curva el que tiene que tirar, sea esa persona quien sea, ¿no? Tiene que ayudar. Como os decía, al final es una cuestión de solidaridad y de cooperación y de altruismo entre todos, ¿vale? Y de ser empáticos. Es que no es más que eso, ponernos, bueno, ni más ni menos, ponernos en los pensamientos, en las emociones que están teniendo los demás, los que nos rodean, y ayudarles, ¿vale? Hablar con ellos, que muchas veces, bueno, esto antes lo hacía el cura, ¿no? Cubría esta necesidad, la de contar nuestras cosas, ¿no? La gente iba a confesarse más que nada por la necesidad de contar sus cosas. Hoy en día mucha gente ya no va a confesarse y esa necesidad sigue estando, pero no hay nadie que la cubra. Oye, pues simplemente a lo mejor hablar, eso ya está ayudando, ¿no? Entonces, a veces no es más que eso, simplemente escuchar. Y por último, Sonia, tenemos una última pregunta de nuestro compañero Antonio, que dice: ¿crees que el estado emocional de independencia creada y de autotrabajo que va a generar esta crisis puede determinar una futura interdependencia social muy pronunciada y una pobre mala relación social? Creo que no acabaremos haciendo solamente el teletrabajo. No creo que acabemos así. Pero sí creo que debemos ampliar nuestra perspectiva y no quedarnos en el offline. Porque esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado, ¿sí o no? Todos estamos con el pie cambiado. Y unos se han repuesto antes y otros pues aún están viendo a ver qué van a hacer. Entonces, creo que al final todo pasa por hacer un equilibrio. Un equilibrio. Hay cosas que vamos a poder hacer desde casa. Pues, ¿por qué me tengo que ir un sábado a las 10 de la mañana a la oficina para ver a no sé quién, para tener una reunión con un compañero, con mi CEO, si lo puedo hacer desde casa? ¿Vale? A lo mejor eso simplemente es llegar a un equilibrio entre formas de comunicarse. ¿Vale? Yo no lo veo mal. Sí que es cierto que puede haber un empobrecimiento si sustituimos de forma continua y ya en valores absolutos, si sustituimos lo presencial por lo telemático. Ahí sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados para tener relaciones en 3 dimensiones. Y esto es una relación ahora mismo la que estamos teniendo nosotros en 2 dimensiones. Evidentemente. Y fijaros, ahora mismo estáis todos, que os estoy viendo aquí, bueno, a los que os veo, porque hay como 6 páginas de personas que me ven, pero que yo no veo, y por tanto yo no estoy recibiendo información vuestra. Estáis todos silenciados, no os puedo escuchar. No es como si os estuviera haciendo una ponencia en un congreso vuestro. Evidentemente esto no puede ser nunca lo mismo. Pero sí que es cierto que tenemos, si esto nos vuelve a pasar, que es posible que en octubre, noviembre esto vuelva a pasar, por favor, que estemos preparados,
que tengamos ya los canales listos, que no nos pongamos a ver, como nos ha pasado a casi todos, a ver qué programa utilizo, a ver esto cómo funcionaba y cómo es esto de compartir pantalla. No, que lo tengamos ya listo y que sea una pequeña parte de nuestro trabajo. Vosotros tenéis un trabajo que además a mí me encanta porque es un trabajo de generar confianza en el cliente. Ese es vuestro trabajo en realidad. O sea, el que mejor lo hace es aquel que consigue generar confianza en el cliente, porque tiene la capacidad técnica y porque tiene las habilidades emocionales. Yo solo trabajo las habilidades emocionales, pero evidentemente es esa combinación entre capacidad técnica y capacidad emocional. Y eso sobre todo es en persona, sobre todo. Pero tenemos que aprender todos a generar también esa confianza a través de una videollamada como estamos haciendo ahora. Tenemos que aprender a hacerlo. Todos, yo también. Intentar obtener recursos y que si yo me acerco aquí es porque te quiero contar algo, ¿vale? Son cositas, son tonterías, es aprender cómo poner el ordenador para que, por ejemplo, se me vea bien, tener un foco que me ilumine bien para que se me vea, ¿vale? Que no esté yo ahí metida en la habitación, en el cuarto, no sé qué, ahí todo oscuro, pues eso no genera confianza. Cuando hablamos con un cliente son pequeñas cositas que pueden hacer que al final el cliente se sienta más a gusto o menos con nosotros dentro de la situación que ahora mismo tenemos que vivir. Y yo creo, sinceramente, que se trata de tener una herramienta más. Es que esto es una herramienta más, que la teníamos, no me digáis que no, la teníamos prácticamente todos infrautilizada. Ahora, por necesidad, nos hemos tenido que poner todos a tope, pero lo cierto es que yo creo que al final tendremos que tener un equilibrio. Muy bien, Sonia. Pues no tenemos más preguntas por el chat. Sí, un segundito. Mira, Juan, ¿no? Juan Bolívar. A ver, hola Sonia. Bueno, muchas Hola. gracias por la ponencia y me ha gustado mucho la escenificación que ha hecho al final de los círculos, ¿no? Al final, no sé si lo habías pensado así, pero es como una diana y hay que apuntar al centro. Lo que ocurre, y aquí es donde está la pregunta, es que casi siempre que apuntamos al centro damos en los lados. Y casi siempre tenemos cierta tendencia, y lo sabes, a echar la culpa a todo lo que hay justo alrededor, lo que no depende de nosotros. Un consejo, yo sé que no es fácil, un consejo rápido para apuntar al centro de la diana. Pues muchas gracias por la pregunta. Yo, vamos, tampoco tengo aquí la panacea, ¿vale? Porque yo también tengo mis movidas mentales, pero sí que te puedo decir que aquí es una cuestión de pensamiento estratégico, ¿vale? Y es una cuestión de cambiar el chip. Cada vez que tú te cabreas porque no han dado ayudas a los autónomos, porque el gobierno no sé qué, porque fíjate que no sé cuántos, porque estoy viendo en las noticias que esto, que lo otro. ¿Sabes qué está pasando? Que no estás teniendo control. Fíjate que a mí esta palabra me inspira mucho respeto. No estás teniendo control sobre tus actos ni tus emociones. Y me niego yo personalmente a no tener el control. Por eso me obligo a centrarme solamente en aquello que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar porque no soy nadie. Claro, si fuera ministra de no sé qué, pues evidentemente eso estaría en mi control, pero como no soy nadie, pues yo no puedo controlar si el gobierno hace esto o hace aquello. No lo puedo controlar. Si el gobierno gestiona una ayuda de no sé qué para los autónomos, ¿yo qué es lo que puedo controlar? El ir a la gestoría, hacer los trámites oportunos, tal y cual. Que luego me la dan o no me la dan, eso ya no está en mi control. Por tanto, es una tarea que la tengo hecha, yo he hecho mi parte, que era la que yo puedo controlar, y luego lo que yo no puedo controlar es algo que, no te digo que no me interese, pero no me focalizo. Al final es dónde quieres poner tu energía. Tú tienes una energía limitada, como todos. Todos tenemos la energía limitada. Si tú la repartes hacia cosas en las que tú no puedes influir de ninguna manera, no te queda energía para inventarte cosas nuevas.
Antes, cuando estábamos esperando que se hicieran las 11, habíamos conectado Juan y Sonia, mi tocaya y yo, pues estábamos así hablando un poco, ¿no? Y yo les decía, es que os vais a tener los inmobiliarios que reinventar. Y me decía Juan, es que claro, cuando vayamos con un cliente, un comprador, a ver una casa, pues el vendedor va a estar agobiado porque va a pensar, claro, aquí va a venir el comprador con sus virus y sus historias y me va a llenar esto de virus. Y luego a ver cómo, claro, porque es gente que yo no conozco y a saber de dónde vienen y con quién se han relacionado, etcétera, ¿no? Y yo le decía, es que tenemos que estar en un estado emocional relativamente calmado dentro de las circunstancias para poder reinventarnos, porque esto va a durar meses, ¿eh? Esto no penséis que levantan el confinamiento y ya la gente de repente ya no tiene miedo. Esto no es así. La gente va a seguir con miedo en el cuerpo. Pues oye, os tendréis que reinventar y yo qué sé, pues decir nuestra empresa, e incluso en ese mail, en ese WhatsApp donde os decía, además de quedar en el día y la hora y el sitio, pues le ponéis cómo os vais a saludar, le podéis poner otro párrafo y decir, y nuestra inmobiliaria tiene los equipos de protección individual para los clientes, de forma que cuando vayan a ver su casa van a ir totalmente protegidos, tanto unos como otros, tal y cual. Y usted puede estar tranquilo cuando nosotros vayamos a visitar su casa. Igual os puede parecer esto una marcianada, o igual no. Simplemente es cuestión de meditar y de darle vueltas a las cosas, decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo para conseguir nuevos recursos y nuevas ideas para mi negocio? Para que en cuanto levanten el confinamiento yo pueda ir a enseñar una casa. Y para eso me pregunto, vale, ¿qué cosas son las objeciones que me van a poner, las nuevas objeciones que me van a poner vendedores o compradores? Pues esta y esta, vale, pues vamos a ir dándole solución a unas cosas y a otras, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el estar en un equilibrio emocional va a ser súper importante, Juan, súper importante. Pues sí. Muy bien, pues no tenemos más preguntas. Bueno, pues entonces voy a despedir un poco el webinar. He anotado aquí unas cosas, unos apuntes que has dicho, me han gustado mucho, muy breve, que ya dijo Darwin que debemos adaptarnos y tú has especificado que lo más rápido posible. La verdad que no tenemos todo el tiempo del mundo para adaptarnos porque antes nos vamos a quedar sin un duro. Y después ha habido otra cosa que he tenido que rebobinar la diapositiva, que las buenas personas están hechos de momentos de acero inolvidable, que había entendido inoxidable, y la verdad que es muy buena frase, de acero inolvidable. Y por último has dicho un tema que está muy bien, nos tenemos que centrar en lo que controlo y no lo que no controlo, porque si no nos vamos a desenfocar. Y una última cosa que quería decir, hay una película muy buena de Nelson Mandela que se llama, creo que es Invictus, que es de un campeonato mundial de rugby, y es muy buena para ver cómo lleva Nelson Mandela, que bueno, él estuvo 30 años metido en una celda de 3x3, creo que lo pasaría bastante más duro que nosotros. Sonia, agradecerte muchísimo todas las explicaciones y las indicaciones que nos has dado, que creo que nos van a ser bastante útiles. Te quedamos muy agradecidos. Te doy un aplauso virtual y bueno, estaremos muy agradecidos de volverte a ver estaremos más pendientes para poderte volver a ver. Por otra parte, decir que mañana vamos a continuar con las ponencias que organiza Unexia. Mañana en concreto tendremos a Sergi Verge, que es especialista en captaciones y es un referente a nivel nacional. Organiza también las convenciones en Calafell, que tienen bastante fama. Espero que también sea de vuestro agrado. A la misma hora, y Unexia os pasará las conexiones. Pues muchísimas gracias, Sonia. Ha sido todo un placer disponer de ti durante este tiempo. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias. Gracias, Sonia. Adiós. Adiós.